Para concluir esta sección de las multiplicaciones entre matrices y además con escalares, tenemos este último caso. Recuerden que es este escalar aplicado a estas dos matrices que tenemos en esta parte de aquí de forma indistinta. Entonces lo que podemos hacer primero es multiplicar el 6 por todos los elementos de esta matriz o de esta matriz y después multiplicar las matrices entre sí. O primero podemos multiplicar las dos matrices y al final multiplicar por 6. Es lo que voy a hacer en este caso. Primero voy a hacer las matrices y al final voy a multiplicar por 6 todos los elementos de las matrices. Entonces vamos a comenzar. Tenemos entonces aquí las dimensiones de esta matriz. Tenemos en la primera matriz, vamos a ponerle aquí que esta es la matriz A. Los elementos que forman parte, el número de elementos son 3 renglones. Tenemos en este caso 5 columnas. Eso es lo que podemos ver en esta parte de aquí. Después en la matriz que puedo llamar B, aquí voy a tener, en este caso voy a tener 5 renglones por 4 columnas. Entonces si se fijan es el conteo que tenemos aquí, son 1, 2, 3, 4, son 5 renglones y son 4 columnas, 1, 2, 3, 4. Eso es lo que tenemos para contabilizar nuestros elementos. Ahora recuerden que para que sea válida la multiplicación entre matrices tiene que cumplir con esta característica. Para que sea válido entonces, estos dos números que tenemos pegados, el 5 y este 5 de la matriz A y la matriz B, tienen que ser iguales. Si no son iguales, recuerden que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque recuerden que estos 5 elementos de estas 5 columnas que tengo aquí, vamos a juntarlos, vamos a hacer parejas con los 5 elementos de los renglones que tenemos en la matriz B. Por último, el resultado de mi matriz va a ser una matriz con estas características, con estas dimensiones. Vamos a tener una matriz de 3 por 4. Este va a ser el resultado. Vamos a tener entonces una matriz de 3 por 4. Eso es lo que vamos a esperar como resultado. Entonces vamos a comenzar entonces con la multiplicación entre estos elementos y después al final recuerden que voy a multiplicar por este escalar que tengo aquí afuera. Entonces vamos a comenzar con la primera secuencia de mi primer renglón. Entonces para calcular el primer elemento vamos a tener la combinación de este renglón por esta columna que tenemos acá. Eso es lo primero que voy a hacer. Entonces vamos a comenzar nuevamente con esta selección de elementos. Vamos a empezar a multiplicar el 11 por el 25. Vamos a ver la calculadora. Tenemos esta cantidad de elementos que voy a combinar. Entonces aquí vamos a tener primero el 11 y luego voy a multiplicar por menos 25. Esa va a ser la primera parte. Después vamos a hacer la cuenta de este menos 7 con menos 10. Entonces va a ser más menos 7 y por menos 10, menos 10. Después cierro el paréntesis y ahora vamos a ver el siguiente elemento más. Después vamos a poner aquí, voy a ponerlo con otro color verde. Vamos a poner aquí 11 por menos 20. Entonces va a ser aquí 11 multiplicado por menos 20. De esta forma. Cierro paréntesis, luego más. Vuelvo a abrir el paréntesis. Seguimos con el penúltimo elemento. Vamos a tener aquí el 16 multiplicado por el 5. Tenemos aquí 16 multiplicado por 5. Cierro paréntesis. Y el último, vamos a tener este último elemento, 9 por 0. Entonces, pues bueno, ese no va a contribuir, pero de la misma forma lo voy a poner porque lo voy a seguir trabajando en el resto de mi secuencia. Entonces vamos a poner aquí 9 multiplicado por 0. Entonces aquí esto, pues bueno, va a quedar de esta forma y cierro paréntesis. Entonces mi primer elemento del resultado de mi matriz va a ser lo siguiente. Recuerden que este 6 todavía no lo he estado trabajando, entonces va a querer ser un 6 multiplicado por mi primer resultado. Recuerden que van a ser 3 renglones con 4 columnas. Entonces el primer elemento va a ser menos 345. Ese va a ser el primer elemento. Vamos a ver ahora el segundo elemento de este primer renglón. Entonces es este primer renglón por esta segunda columna. Vamos a nuevamente a seleccionarlo en nuestra secuencia que acabamos de ver. Va a ser nuevamente el 11 multiplicado por el menos 24. Entonces vamos aquí a la calculadora y vamos a recorrernos hasta el principio.
y es lo que tenemos, 11, pero ahora va a ir multiplicado por menos 24. Entonces aquí en lugar de menos 25 va a ser menos 24. Después el siguiente elemento vamos a trabajarlo con este menos 7 y ahora por 11. Entonces ahora en lugar de este menos 10 va a ser 11. Después vamos a tener este siguiente elemento. Vamos a tener el 11. Para irlo seleccionando va a ser este 11 multiplicado por el 6. Cerramos esto, va este 6. Después vámonos al siguiente elemento. Este siguiente número. Tenemos esta, voy a ponerlo con rojo. Es 16 multiplicado por 2. Entonces aquí borro este 5 y voy a poner un 2. Y el último caso va a ser 9 ahora por 17. Entonces va a ser este último caso, lo voy a poner de esta forma. 9 multiplicado por 17. Entonces aquí va a ser de esta forma. 9 multiplicado por 17. Entonces el segundo elemento lo voy a poner con otro color. Voy a ponerlo así, azul. Va a ser menos 90. Entonces aquí va a ser menos 90. Ese ya va a ser el segundo elemento del primer renglón. Vamos a ver el tercer elemento del primer renglón. Entonces nuevamente es el primer renglón por ahora la tercera columna. Vamos a ir seleccionando mis elementos en este caso. Tenemos ahora, voy a recorrerme hasta el principio nuevamente. Recuerden que esto lo tenemos que hacer con mucho cuidado, respetando los signos. Con algún signo que se nos vaya, pues bueno, ya perdemos todo el ejercicio. Entonces aquí es 11 y 18. Entonces aquí es menos 18. Entonces voy a poner aquí menos 18. Después el siguiente elemento va a ser, voy a ponerlo con este color, va a ser menos 7 multiplicado por menos 10. El menos 7 ya está. Voy a ponerle aquí menos 10. Ese va a ser el siguiente elemento. Después voy a ponerlo con otro color. Va a ser 11 multiplicado por 6. Entonces aquí es el que sigue. Nuevamente también aquí fue 6. Bueno, coincide con la secuencia anterior. Vamos a ver el que sigue. El que sigue lo voy a poner de color, voy a ponerlo negro. Tenemos 16 multiplicado por 14. Aquí en lugar de ser este 2 va a ser 14 ahora. De esta forma. Y el último elemento, vamos a ponerlo de este color. Tenemos 9 multiplicado por menos 2. Entonces ya está el 9 y aquí voy a poner menos 2. Ya tenemos aquí esto y el tercer resultado va a ser 144 positivo. Ahora vamos a ver el último elemento del primer renglón. Entonces ya está seleccionado el primer renglón. Ahora vamos a ir por la última columna y vamos a tener la siguiente secuencia. Tenemos ahora este primer número, vamos a poner este 11. Ahora por 24, es este número que tenemos acá. Vamos a ponerlo de esta forma. Y vamos a recorrerlo todo hasta el principio. Y aquí voy a poner ahora 24. Menos 24. Menos 24. Después el siguiente número. Lo voy a poner con color rojo. Va a ser menos 7 por 11. Entonces menos 7 por 11. Entonces aquí menos 7 por 11 positivo. Entonces hay que quitar esto y vamos a poner 11 positivo. Después voy a poner otro color. Va a ser 11 por 12. Entonces es el que sigue. El 11 ya está. Y después aquí voy a poner 12. 12. Ajá. Después vámonos al siguiente punto. Voy a ponerlo con color rojo. Tenemos aquí 16 por menos 3. 16 por menos 3. Y el último es 9 por menos 20. Ese ya el último lo voy a poner así con este negro. Entonces 9 por menos 20. Por menos 20. Aquí nos hay que ponerle otro 0 y ya tenemos el último elemento. Finalmente tenemos que el último elemento del primer renglón es menos 437. Entonces con eso concluimos el primer renglón. Ahora vamos a seleccionar el segundo renglón. Entonces ya está seleccionado el segundo renglón. Vamos a trabajar ahora con la primera columna. Entonces la selección es la misma que estuvimos haciendo en la sección anterior. Vamos a ver ahora 17 multiplicado por menos 25. Nada más que ahora en la calculadora pues voy a tener que comenzar todo nuevamente. Entonces tengo aquí 17 y lo voy a multiplicar por menos 25. Cierro paréntesis y pongo más. Después vamos a poner con otro color. Vamos a poner aquí después menos 6
por menos 10. Entonces más, aquí va a poner menos 6 y después multiplico por menos 10. Esa ya es la siguiente forma. Después más, vamos a poner aquí otro color, voy a ponerlo de esta forma. Va a ser 9 por menos 20. Entonces aquí abro paréntesis, 9 y después multiplico por menos 20. Ese ya es el siguiente elemento, menos 20. Aquí faltó este 0. Ahora sí. Después voy a ponerlo con otro tono. Va a ser este 6 con este 5. Vamos a poner 6. Voy a ponerlo entre paréntesis. 6 y luego por 5. De esta forma, así. Y el último es 12 por 0. Pero bueno, igual también lo voy a poner el 0 para representarlo en la siguiente sección. Entonces 12 por 0. Recuerden que lo voy a reutilizar. Entonces esto es 12 y lo voy a multiplicar. Bueno, el paréntesis va así y va multiplicado por 0. Entonces ya tenemos toda la secuencia. El primer elemento que tenemos en este caso entonces es menos 515. Menos 515 de esta forma. Entonces ese ya fue el primer elemento. Vamos a ver el segundo. Entonces para calcularlo vamos a seleccionar la segunda columna. Ese es el segundo orden que vamos a seguir viendo. Tenemos ahora 17 multiplicado por menos 24. Entonces regresando aquí a la calculadora, vamos a ponerlo desde el principio. 17 ya está. Tenemos ahora por menos 24. Entonces es lo que sigue, menos 24. De esta forma. Después va a ser este siguiente elemento. Lo voy a poner así con este tono. Menos 6 por 11. Entonces aquí va a ser 11 positivo. Voy a borrar de esta forma. Vamos a poner aquí el 11. Después va a ser 9 por 6. Entonces es el que sigue. Aquí borramos esto. Va a quedar aquí en 6. Después vamos a ponerlo con este tono. 6 multiplicado por 2. Es 6 multiplicado por 2 de esta forma. Y el último elemento va a ser este rojo. 12 multiplicado por 17. Entonces ya ese es el último, así hasta el 12. Y aquí voy a poner el 17. Entonces aquí siguiente elemento del segundo renglón va a ser menos 204. Eso es lo que tenemos. Vamos a ver ahora el siguiente elemento. Voy a borrar esto de aquí. Voy a poner ahora, vamos a por la tercera columna, que es esta que tenemos acá. Recuerden, el primer renglón ya lo tengo seleccionado, el segundo renglón, que es en donde hemos estado trabajando ahora. Entonces ahora va a ser el 17 por el menos 18. Entonces voy a regresarme hasta el principio de la calculadora. Y ya voy a tener ahora esta parte. Vamos a tener aquí menos 18. Menos 18 de esta forma. Después voy a poner el siguiente elemento, que es menos 6 multiplicado por menos 10. Ya está. Entonces aquí vamos a poner aquí menos 10. Después el que sigue, el siguiente elemento para hacer toda esta suma es 9 por 6. El 9 ya está. 9 por 6 coincide que es el mismo, ya lo tenemos entonces. Ese ya fue el siguiente elemento. Y después va a ser 6 por 14. Voy a seguirlo encerrando de esta forma para llevar un control. Entonces 6 por 14. Aquí tenemos 14. Y por último, esta última cantidad voy a ponerlo con este tono azul. Este va a ser 12 por menos 2. Entonces ese va a ser el último que tenemos aquí, 12 por... Y en lugar aquí de 17 va a ir menos 2. Menos 2. Entonces aquí el resultado es menos 132. Menos 132. Vamos a borrar entonces. Vamos a continuar con la siguiente. El segundo renglón ya está seleccionado. Nada más ahora voy a trabajar con la última columna. Entonces ya la última columna es esta de aquí. Y ya voy a tener mi última secuencia de elementos. Entonces voy a comenzar con el 17 y el 24. Entonces voy a regresarme nuevamente aquí a esta secuencia. Y tenemos aquí que voy a poner menos 24. Entonces aquí va menos 24. Después va a ser este otro tono. Va a ser menos 6 por 11. Menos 6 por 11 positivo. Entonces aquí hay que tener cuidado. Este es 11 positivo.
Después vamos a tener lo siguiente, va a ser 9 por 12. Es este 9 y lo voy a multiplicar aquí por 12. Después va a ser el 6 por menos 3. Entonces aquí va a ser menos 3. Y por último va a ser este color de esta forma, lo voy a poner así verde. 12 por menos 20. Entonces va a ser este último. 12. Y aquí abajo en el último va a ser menos 20. Entonces el último elemento del segundo renglón es menos 624. Ese ya es el último elemento. Voy a borrar ahora. Y vamos a ir ahora con el tercer renglón para hacer la última secuencia. Entonces seleccionamos, ahora ya tenemos el último renglón. Y vamos a comenzar con la primera columna. Nuevamente voy a limpiar toda la calculadora porque voy a tener que comenzar nuevamente toda mi secuencia. Va a ser menos 8 por menos 25. Entonces aquí vamos a poner menos 8 multiplicado por menos 25. Ese va a ser el primer elemento. Después vamos a poner otra vez menos 8 por menos 10. Entonces va a ser más, nuevamente menos 8 por menos 10. Eso es lo que vamos a tener en esta parte. Después con otro tono vamos a poner menos 20 por menos 20. Eso así tal cual. Menos 20 multiplicado por menos 20. Ese ya es el siguiente. Después menos 6 por 5. Esto es más. Después menos 6. Menos 6. Cierro paréntesis y lo pongo por 5. Así positivo. Y por último, más, vamos a ponerlo con este tono. Vamos a poner 8 por 0. Voy a ponerlo de todas formas. Este no va a contribuir en este cálculo en particular, pero sí va a afectarme en el resto de mis operaciones. Aquí tengo 8 y lo voy a poner aquí 0. Entonces ya tenemos que el primer elemento es 650. 650. Vamos a borrar. Voy a borrar toda esta parte de aquí. Y ahora me voy a ir a la siguiente columna. Tenemos entonces aquí lo siguiente. Ahora voy a ir a la columna 2, que es esta de aquí. Y la secuencia la vamos a comenzar nuevamente. Este es menos 8 por menos 24. Entonces voy a regresar a el principio. Y tenemos aquí ya está el menos 8. Y ahorita nada nos va a poner menos 24. Ya fue el primer elemento. Ahora vamos a ver el siguiente. Tenemos aquí luego otra vez menos 8 por 11. Menos 8 ya está ahí. Por 11 positivo. Entonces ahí ya tenemos el segundo. El tercero va a ser menos 20 por 6. Ya está el menos 20 aquí. Tenemos aquí menos 20. Y aquí en lugar de este menos 20 va a ser 6. Eso es lo que tengo encerrado ahí arriba. Después por último vamos a ver esta secuencia que es menos 6 por 2. El menos 6 ya está. Vamos a poner aquí el 2. Por último vamos a ver este elemento, lo voy a poner con color, con este tono negro. Tenemos entonces este 8 multiplicado por 17. Entonces aquí en lugar de 0 voy a poner 17. Concluimos entonces con este segundo elemento del último renglón que vale 108. Continuamos entonces, voy a borrar. Vamos a quitar todo esto. Y voy a seguir con ahora la tercera columna. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Tenemos esta combinación de esta forma. Entonces ahora vamos a seleccionar otra vez menos 8 por menos 18. Regresando aquí en la calculadora. Tenemos esta herramienta. Entonces aquí ya está el menos 8 multiplicado por menos 18. Voy a borrar estos dos. Menos 18. Después voy a ponerlo con este tono. Otra vez menos 8 por menos 10. Menos 8 por... El segundo menos 8 va multiplicado por menos 10. Después va a ser esta siguiente combinación. Menos 20 multiplicado por 6. Después tenemos menos 6 multiplicado por menos 14. Esto ya se queda igual como la otra parte. Aquí vamos a poner 14. Y el último elemento de esta secuencia lo voy a poner con este color. 8 y menos 2. Entonces aquí vamos a poner el 8 ya está. Y cerramos aquí con menos 2. Entonces aquí el resultado de este penúltimo elemento del último renglón es 4 positivo.
Eso es lo que podemos ver aquí. Lo voy a poner con otro color para no confundirnos. Voy a ponerlo aquí con este tono. Entonces vamos a tener aquí 4. Por último, voy a borrar ya toda esta parte de aquí. Y ya voy a continuar con el último elemento, que es ya la última columna. Entonces ahora voy a seleccionar todos estos de aquí. Entonces comenzamos. Y voy a poner aquí el menos 8 por menos 24. Entonces regresando nuevamente aquí a la secuencia de la calculadora, tenemos lo siguiente. Ya empezamos con este primer menos 8 y tenemos aquí menos 24. Ese es el primero. Después sigue nuevamente otro menos 8, pero ahora va a ser multiplicado por 11, que es este segundo menos 8. Tenemos aquí este 11 positivo. 11 positivo. Después vamos a poner aquí menos 20 multiplicado por 2. Entonces menos 20 ya está. Y vamos a poner aquí 12. Seguimos. Voy a ponerlo así. Va a ser menos 6 por menos 3. Entonces menos 6 ya está. Y sigue aquí por menos 3. Menos 3. El último elemento. Voy a ponerlo con color rojo. Tenemos aquí 8 por menos 20. El último elemento ya está aquí, 8 por menos 20. Entonces ya es el último. El último entonces va a ser menos 278. Ese ya es el último elemento de la matriz. Sin embargo, recuerden que todavía no termino. Todavía hace falta una manipulación. Falta multiplicar por el escalar que está aquí afuera. Entonces todas mis entradas de este número, de esta matriz, las tengo que multiplicar por 6. Entonces eso es lo siguiente. Vamos a ir multiplicando y todos los elementos me van a ir quedando de esta forma. Entonces ahora va a ser la siguiente forma. Voy a poner aquí el 6. Lo voy a poner todo entre paréntesis para ir reciclando valores. El 6 siempre va a ir. Van a ser todos estos elementos multiplicados por 6. Entonces aquí va a tener menos 345. El primer elemento va a ser menos 2070. Después vamos a multiplicar esto. Va a ser multiplicado por menos 90. Va a ser por menos 90. Entonces el siguiente resultado, voy a ponerlo con otro tono para no confundirnos. Vamos a tener aquí menos 540. Así de esta forma. Después voy a multiplicar el 144. Voy a seguir respetando el orden de los colores. Tenemos aquí bueno, voy a poner este tono de tono azul ya para no irnos confundiendo. Aquí recordamos menos 540. Voy a ponerlo de tono verde. Va a ser ahora 144 por 6. 144. El que sigue entonces esta secuencia es 864. Después seguimos con color negro. Y ahora voy a poner aquí en esta parte menos 437. 437 de esta forma. Y ya tenemos este último elemento del primer renglón, menos 2622. Después sigue este de azul. Vamos ahora con el segundo renglón. Tenemos menos 515 de esta forma. Y el primer elemento es menos 3090. Después, ahora va a ser menos 204 por 6 desde luego. Y aquí en este de rojo va a ser menos 1224. Después ahora vamos con esto de azul. Y vamos a multiplicar 132. Vamos a poner esto de aquí. Menos 132. Así. Y vamos a tener menos 792. Después vamos a ir con este otro tono verde. Y ahora voy a multiplicar menos 624. Menos 624 por 6. Entonces aquí este último elemento va a ser menos 3744. Vamos a hacer ya por fin el último renglón. Voy a poner este tono de aquí. Y vamos a multiplicar ahora por 6. Este primer número, 650 por 6. 650 por 6. Entonces tenemos aquí abajo 3900. Luego este que está aquí en negro va a ser 108 por 6.
108, así. Y tenemos este 648. Penúltimo número, ya tenemos este número de aquí. Va a ser 6 por 4, bueno, este es 24 desde luego. Es este número que está aquí. Y por último, ahora sí, tenemos este número que está aquí en rojo, que es 6 por menos 278. Entonces ya tenemos esta última parte, el último número es menos 1668. Entonces con esto ya concluimos todos los elementos de esta matriz. Entonces aquí noten que tenemos que tener un sistema y seguirlo con mucha paciencia. Aquí las cuentas no son muy complejas, pero sí son muy tediosas. Esa es la problemática cuando nosotros ya multiplicamos matrices muy grandes. Entonces hay que tener cuidado con la forma en la que vamos sustituyendo. Como habíamos visto, el resultado es una matriz de 3 renglones, aquí como está en esta parte, fueron 1, 2, 3 renglones por 4 columnas. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4 columnas. Es lo que nos está diciendo la manipulación entre matrices. Recuerden que tiene que ser compatible el número de columnas que tenemos en la primera matriz con el número de renglones que tenemos en la segunda matriz. Si no son compatibles, no se puede hacer la multiplicación. Como detalle adicional, en este tipo de ejercicios estamos multiplicando al final por un escalar, por eso tuvimos que hacer esta última observación que tenemos acá, estas últimas cuentas. Recuerden que para meter estos resultados al sistema, tienen que meterlo renglón por renglón. Entonces el primer resultado, vamos a poner que este fuera el ejercicio número 8, 8.1. El resultado 8.1 va a ser menos 2070. Después el resultado 8.2 va a ser menos 540. Entonces los pueden ir tachando, por ejemplo, para ir llevando un control de los que van metiendo al sistema. 8.3 vamos a tener 864. Ese es este que sigue, lo pueden ir tachando y así se lo van llevando. Entonces así, como fue una matriz de 3 por 4, vamos a tener 12 resultados, por ejemplo. Después el penúltimo número, el penúltimo resultado, el 8.11, es 24. 24 es lo que van a meter al sistema. Y 8.12 va a ser este último número, que es menos 1668. Entonces esa es la secuencia como vamos a ir metiendo. Van a ser 12 resultados para este tipo de multiplicaciones de matrices. Nuevamente les vuelvo a insistir, es muy tedioso hacer este tipo de ejercicios, pero si lo hacemos con calma y si nos apoyamos de herramientas como la sintaxis correcta en una calculadora científica o en una aplicación, lo pueden hacer en su celular, en una tablet o en la computadora misma. Recuerden que estuve utilizando esta herramienta que se llamaba Desmos, es esta calculadora, y lo pueden hacer mucho más compacto el cálculo. Sí es tedioso, hay que tener mucho cuidado con apuntar las cantidades correctas, pero bueno, en la práctica recuerden que este tipo de errores, ya cuando lo llevamos a un caso real, va a representar dinero, va a representar una temperatura, va a representar un cierto torque en un perno, va a representar un cierto número de empleados, por ejemplo, va a representar ya cosas reales. Si nos equivocamos en algún punto, pues ahí ya tenemos una repercusión ya monetaria, o ya podemos estar trabajando con tolerancias o temperaturas que no van en el sistema. Bueno, con esto concluimos esta sección. Más adelante vamos a ver más aplicaciones y operaciones entre matrices.